Hola, hoy vamos a ver el texto de Mercedes Bengoechea del año 2015 que se llama Cuerpos hablados, cuerpos negados y el fascinante devenir del género gramatical. La pregunta que se hace la autora en este texto es cómo se construyen las autoidentidades de género no normativas en el español actual, especialmente en hablantes que desafían la gramática y el uso tradicional de la lengua española en cuanto al género. Para abordar el papel que tiene la agencia individual en estos usos de la lengua española, la autora se pregunta también si es el cuerpo el que se convierte en sujeto al tomar la palabra y decir yo, o si en cambio es la lengua la que habla a través del sujeto. Es decir, ¿se trata de cuerpos hablantes o de cuerpos hablados que se limitan a portar discursos? Para responder estas preguntas, la autora aborda tres fenómenos de inscripción del yo en el lenguaje. El primero es el femenino universal. El segundo es el asterisco o la X que usa la comunidad intersex. Y el tercero es la apropiación del masculino gramatical como marca profesional para algunas mujeres. Para cada uno de estos fenómenos, la autora plantea tres subpreguntas u objetivos que va a tener en cuenta. El primero es identificar qué identidades construye cada uno de los fenómenos lingüísticos estudiados. El segundo es determinar si estos tres fenómenos tienen efectos en la materialidad del género social. Por último, la autora va a observar si estos fenómenos pueden generar desplazamientos en el sistema gramatical de género del español. La hipótesis de Bengoechea es que sí, en efecto, las nuevas identidades pueden influir en la dimensión simbólica del género y pueden tener consecuencias materiales en las prácticas reales. La autora retoma dos supuestos que, como veremos, la ayudan a elegir determinado marco teórico. Sus supuestos son, en primer lugar, que las lenguas no solo reflejan las identidades de sus hablantes, que en este caso serían previas, sino que las identidades emergen mientras se habla, es decir, son un producto de la interacción y producto del discurso. El segundo supuesto es que en el proceso de construcción de identidades también la lengua es creada, se crea y se recrea. Vemos entonces que el marco teórico que adopta Bengoechea es el de la lingüística sociocultural y también se vale de los estudios de género, específicamente de autoras como Butler o Paul Preciado. Siguiendo la lingüística sociocultural, la autora va a adoptar determinadas posiciones sobre la noción de identidad. Pero para eso tenemos que definir primero la subjetividad, que en este caso tiene una impronta muy enunciativa. La subjetividad, como resalta Bengoechea, es la marca de sí misma que la persona que enuncia imprime en el discurso al situarse y inscribirse en este mensaje. Esta es una definición que proviene de Van Beniste y también de Kerr Torrichioni, dos exponentes de la teoría de la enunciación. Lo que dice Bengoechea es que justamente las manifestaciones de la subjetividad de una persona hablante construyen su identidad. Entonces sí, acá tenemos la definición de identidad de Buchholz y Hall. Es un posicionamiento social de sí mismo y también de lesotres. Esta es una traducción casera. A la vez la identidad es un constructo emergente, como dijimos antes. Sale a la superficie al hablar o al escribir cuando el sujeto dice yo y cuando se sitúa en relación con otras personas en el discurso. Es decir, no es algo que está determinado previamente al discurso. Por otro lado, como vemos, la identidad se construye a través de la interacción y permite combinar, por un lado, la agencia individual y por otro lado, la influencia de estructuras sociales. Y aquí volvemos a la pregunta, que es la que le da el título al artículo, que es si se trata de cuerpos hablantes, una agencia individual, o si se trata de cuerpos hablados atravesados por los discursos. Entonces, Bengoechea señala que Buchholz y Hall dicen que resulta más fácil percatarse o notar la emergencia de una identidad cuando el lenguaje de una persona no se corresponde con la categoría social asignada normativamente, como ocurre en los casos de hablantes que cruzan los límites raciales o étnicos estudiados por Rampton. Y en efecto es lo que ocurre en los casos de les hablantes que va a analizar Bengoechea en este artículo. Otra cuestión importante es que la identidad no es única. Lo que emerge en el discurso no es la identidad del sujeto enunciador, sino sus múltiples identidades. E incluso, Bengoechea toma la noción de Topia-Monishi de momentos de identificación. Es decir, las identidades son móviles, maleables y van emergiendo en el transcurso de la interacción.
Y entre tales identidades encontramos las identidades de género. Como dice Bengoechea, inscribir el yo en la lengua implica, entre otros procesos, inscribir el género y el sexo, es decir, la propia corporalidad. Cuando nos referimos a los cuerpos hablados, estamos diciendo que la lengua, que está atravesada de ideología, permea la subjetividad, produciendo identidades de un yo sometido y normativo, que representan en situaciones repetitivas el papel que el mandato de género le ha asignado. Pero por otro lado, los seres humanos también pueden ser agentes que son capaces de resistir y pueden contestar el mandato de género. En este sentido es que Bengoechea se refiere a los cuerpos hablantes. Bengoechea explica que pasar de un cuerpo hablado a un cuerpo hablante significa intervenir en los procesos hegemónicos de nombrar, definir y clasificar, por ejemplo, mediante el uso de formas verbales o géneros gramaticales que cruzan aquellos límites del género asignado al nacer. En términos metodológicos, Bengoechea sigue una aproximación cualitativa en la cual lo que hace es explorar las huellas de la subjetividad que aparecen en la materialidad lingüística, específicamente los determinantes, los posesivos, las formas pronominales y las formas verbales de la primera persona. Para ello va a tomar un corpus de textos tomados de Internet aleatoriamente. Veamos entonces los principales hallazgos. El femenino universal, es decir, aquella manera de usar el género gramatical femenino para referirse a un conjunto de personas de distintos géneros, es hallado por la autora a partir de diferentes huellas como pronombres, sustantivos y adjetivos. Especialmente, Bengoechea lo que hace es identificar dos tipos de femenino universal, el solidario o compartido y el absoluto. El femenino universal, solidario o compartido tiene la característica de que menciona expresamente que los varones están incluidos. Los recursos con los cuales se lleva adelante son las barras que separan, por ejemplo, la A y la O, la arroba, la doble forma, con el conector I entre la A y la O, el morfema E y la palabra persona. Se trata de una manifestación voluntaria, deliberada del yo, por lo cual Mercedes Bengoechea dice que en estos casos se expresan cuerpos hablantes que tienen una intencionalidad política específica. Y acá tenemos algunos ejemplos. En el primero dice, porque decirle a las mujeres chicas es reconocer que aún no han crecido, por lo menos tanto como nosotros, por más cariñoso que sea. Y acá tenemos nosotros con el arroba. El segundo es, lo que no se nombra no existe y como todas somos personas, yo creo que lo adecuado es el uso femenino como genérico, admitiendo justamente la elipsis de la palabra personas. En este caso, Bengoechea habla de la salvaguardia ideológica, es decir, el uso del femenino con la justificación de que la palabra personas es femenina. El femenino universal absoluto o por proyección, en cambio, consiste en que la experiencia y la denominación de las mujeres se presenta como regla de la experiencia y la denominación humanas. En este sentido es que hablamos del femenino universal. Y puede ocurrir porque hombres se sienten parte del grupo de mujeres y enuncian su yo en femenino, o porque hay mujeres que se ubican en el centro y proyectan su yo en la humanidad. Cualquiera de estas dos opciones contribuye a construir este femenino universal absoluto. Se trata de fenómenos involuntarios, inconscientes e incluso que Bengoechea considera espontáneos y además permiten cambios gramaticales importantes. Entonces veamos ejemplos según si este fenómeno es enunciado por mujeres o por varones. En el caso de que sea enunciado por mujeres, tenemos diferentes tipos. En el primer caso vemos un rol discursivo universal, es decir, dice, como cualquier lectora me hizo mucha ilusión que me lo dedicara. En este caso, lectora se refiere a personas de cualquier género, es decir, está ocupando un rol universal. Una segunda opción es que se use este femenino para hablar de un nombre profesional. Para una arquitecta debe ser relativamente fácil lo de cambiar estructuras. A la vez, tenemos la posición relativa en una serie ordenada o valorada, en la cual también se usa el femenino como universal. Por ejemplo, soy la segunda hija, mi hermano se graduó en preparatoria. Por último, tenemos aquellos casos en el que se usa el femenino para expresar una experiencia que también se puede atribuir al universo. En este caso, soy una de las que creen que es el mejor yogur del mundo. Una podría referirse a mujeres, a varones o personas de cualquier género. En cambio, cuando se trata de enunciados
producidos por varones, el ejemplo que pone Bengoechea es el siguiente: las españolas hicimos unos sensacionales Juegos Olímpicos, dicho por un periodista deportivo varón. Es decir, son casos en los que los varones expresan cierta identificación con grupos de mujeres. ¿Qué podemos decir entonces de estos recursos? En primer lugar, que el femenino compartido muestra que se puede usar la lengua de forma reflexiva para crear una imagen propia o establecer cierta relación con la audiencia e incluso potenciar un cambio en las mentalidades y en las representaciones del género. A su vez, el femenino universal absoluto crea identidades no hegemónicas. ¿Por qué? Porque permite situarse fuera del lugar hegemónico de la enunciación. El femenino universal, en general, lo que hace es arrebatar a los varones la legitimación para hablar de sí sobre la humanidad y quebranta la continua invitación de los varones, por parte de la lengua, a manifestarse como representantes únicos universales de la especie humana. Estos usos, tanto compartido como absoluto, han potenciado ya cambios en el sistema de la lengua. El segundo fenómeno es el asterisco o la X, que según la autora es utilizado por la comunidad intersex. El ejemplo que ella pone es el de Mauro Cabral, una persona intersex, efectivamente, que pregunta a otra persona intersex: ¿crees que hay justicia para nosotros? Usando este asterisco. Bengoechea señala que este uso del asterisco de la X por parte de esta comunidad tiene tres objetivos específicos. El primero es interpelar a la lengua y, justamente al hacerlo, ampliar las posibilidades de la lengua. Por otro lado, expandir las posibilidades de existencia y autorrepresentación humanas. Esto va en paralelo, ¿no?, consecuentemente con lo anterior. Y por último, evitar que la intersexualidad se reduzca a una nueva identidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el asterisco puede llegar a lo que, retomando a Foucault, Bengoechea entiende como el feliz limbo de la falta de identidad, y basado específicamente en romper con la lógica binaria y con las categorías normalizadoras de las personas. Esto es a lo que se refiere Bengoechea cuando habla del deseo utópico que proclaman los textos intersex, es decir, este deseo de que la intersexualidad no se convierta en una etiqueta identitaria. Este deseo no se ha realizado, dice la autora, pero al convertirse en una categoría sí propició el logro político, o al menos un logro político de la comunidad intersex. Por otro lado, si bien hay un logro material, hay cierto fracaso simbólico, señala Bengoechea. ¿Por qué? Porque dice que el sistema binario del español no se ha roto. La categoría intersex no está en el sistema de género gramatical. E incluso, dice ella, no sabemos articularla con signos lingüísticos, a esa alteridad. El último fenómeno es el del masculino profesional utilizado por mujeres, es decir, algunas mujeres deciden autopresentarse con el género gramatical que, según Bengoechea, normativamente no les corresponde. Por ejemplo, llamarse a sí misma abogado o catedrático, como el caso de Pardo Bazán. Este uso tiene tres lecturas diferentes. Por un lado, se puede tratar de la manifestación de cuerpos hablados, es decir, la insistencia en que la masculinidad o lo masculino evocan nociones de poder, de legitimidad y de privilegio. En este caso, al usar el masculino, se reproducen determinados valores y se reconstruyen relaciones de género. Es decir, el masculino aquí sería una huella de cuerpos negados. Una segunda lectura es que se trata de cuerpos hablantes, es decir, este uso del masculino es huella de subjetividades de resistencia a aquella norma que obliga gramaticalmente a expresar lingüísticamente el género al que las mujeres se las adscribió socialmente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los masculinos indicarían que esta subjetividad desea proyectar una autoidentidad elegida. En este caso, las hablantes aprovechan la capacidad performativa de la lengua para subvertir su propia posición dentro del sistema de género y lograr cambios en sus propias realidades. Una tercera lectura es que se trata de una apropiación por parte de las mujeres de la representación prestigiosa profesional, como mediante la autoasignación del género gramatical reputado o privilegiado o legítimo. Esta tercera interpretación podría lograr a largo plazo que se redefina la profesión
e incluso se podría redefinir el encubrimiento del sexo-género en la presentación profesional. El ejemplo que muestra Bengoechea es un ejemplo tomado de LinkedIn. Ana Costa, abogado penalista, experta con más de 25 años de experiencia, profesor tutor de la UNED. Como se ve en el ejemplo, las identidades profesionales a las que se adscriben estas mujeres son tremendamente inestables, porque, según Bengoechea, el juego de la gramática atrapa tan firmemente como el juego del género. Para la autora incluso, la gramática en castellano se convierte en el mecanismo de fijación del género. ¿Por qué? Porque congela la identidad en la descripción gramatical y en la concordancia, y entonces obliga a fijar de nuevo la identidad adscrita gracias a los pronombres, los demostrativos y los adjetivos. Bueno, las principales conclusiones del texto son las siguientes. La primera es que en los textos que construyen nuevas identidades en el siglo XXI surgieron fenómenos verbales que son huellas de subjetividades que se sitúan en posiciones que desestabilizan los discursos esencialistas sobre el género. En segundo lugar, los tres fenómenos estudiados, es decir, el femenino universal, la X o el asterisco y el masculino profesional usado por mujeres, avanzan en direcciones distintas. El femenino universal posibilita nuevas posiciones en el discurso para las mujeres e incluso presagia un cambio en el género marcado, que incluso podría llegar, según la autora, a la eliminación, la desaparición del masculino genérico. Y por otro lado, el asterisco, la X y el masculino profesional para mujeres apuntarían a la indeterminación del sexo en el género gramatical. Esto significa que la conjunción de los tres fenómenos podría a largo plazo colaborar a desapuntalar el sistema de género y a corto plazo hacerlo más inestable. Y por otro lado, otra conclusión es que pareciera ser que no se puede producir transformación en las relaciones de género sin cambios en los discursos y en la enunciación del yo. Para seguir pensando, en el artículo de Bengoechea se lee: si el género se naturaliza a través de las normas gramaticales, para alterar el género hay que alterar la gramática que lo hace posible. ¿Estás de acuerdo con esta aserción? ¿Por qué?